Inequality in Production Networks. Este es un trabajo con Cory, Kevin Lim y David Price que están en Toronto. La motivación de este proyecto es que las firm-to-firm trade, las compras y ventas que ocurren entre empresas, presentan mucha heterogeneidad en términos del matching que hay entre firmas. Y esto ocurre tanto en términos de cuántas links tienen las firmas, o sea, cuántos proveedores y cuántos compradores tienen, y también cuáles compradores y proveedores tienen. Y esto se ha documentado en la literatura como un patrón consistente a través de países, en el tiempo, etc. Y se ha demostrado que este patrón es importante para entender, por ejemplo, la productividad de las firmas. Y otros también outcomes de firmas, pero se sabe bien poco sobre el efecto que tiene este patrón para los trabajadores. Entonces la pregunta que a nosotros nos interesa es si esta heterogeneidad de firmas importa para los trabajadores, importa para la heterogeneidad de los trabajadores y queremos hacer el punto de que sí importa y que en particular depende de tres factores que nosotros mostramos teóricamente. Primero, depende de qué tan difícil es sustituir proveedores con trabajadores. Y en esto va a ser importante pensar en la elasticidad de sustitución en producción. Depende también de qué tan importantes son las ganancias de ventas que tienen las empresas cuando reducen costos. Y esto nos va a hablar un poco sobre el rol de la elasticidad de sustitución en demanda. Y también depende de cuánto poder monopsónico tienen las firmas sobre los trabajadores. Y aquí eso va a conectar con la elasticidad de oferta de trabajo. Y queremos decir en el fondo que esta es una pregunta importante en términos de pensar cómo esta heterogeneidad de cuáles proveedores y cuáles consumidores tienen la firma, cómo eso afecta a los trabajadores, es una pregunta importante en el contexto de una creciente fragmentación de la producción, tanto dentro de países como entre países, en términos de global value chains. Y aquí, por ejemplo, preguntas del efecto que tiene la subcontratación en los trabajadores, son preguntas que se pueden pensar bajo el framework que yo les voy a presentar hoy día. Segundo, la creciente desigualdad que proviene del cambio tecnológico, en particular, por ejemplo, pensar en preguntas como el efecto que tiene la adopción de robots sobre los trabajadores. El framework que hoy día les voy a presentar va a permitir pensar ese tipo de preguntas de una forma más sistemática. Y tercero, la creciente evidencia que hay sobre la importancia que tiene el poder monopsónico que las firmas ejercen sobre los trabajadores. Entonces, lo que hoy día voy a hacer es contarle un poco cómo estamos pensando esta pregunta de cómo el Production Network Heterogeneity afecta Earnings Inequality de los trabajadores. Y esto es una pregunta que no somos los primeros en hacerla, pero históricamente ha tenido dos challenges para responderla. La primera es que poder tener un framework cuantitativo que sea tractable para que incluya todos los ingredientes que estoy mencionando acá. Y segundo, la limitación de datos. Entonces nosotros vamos a hacer progreso en estas dos dimensiones y vamos a presentarle un framework unificado para pensar en estas preguntas de una forma sistemática. El paper se va a dividir en tres partes. Primero, la parte teórica, donde vamos a desarrollar un modelo con competencia imperfecta en el mercado laboral, inserto dentro de un production network. El modelo es rico, pero todavía como tractable, y va a dar predicciones bien precisas sobre la interacción del poder de mercado que tienen las firmas sobre los trabajadores con las redes productivas que tienen estas firmas. Y vamos a destacar y identificar cuáles son las elasticidades claves que dominan la interacción entre estos dos ingredientes. Después la segunda parte es que vamos a tomar esta teoría y la vamos a llevar a los datos. Para eso vamos a usar datos de firm-to-firm transactions que tiene Chile con employer-employee. Vamos a cruzar estos datos para poder analizar estas dos dimensiones de una forma conjunta. Vamos a estimar el grado de imperfecta competencia que hay en el mercado laboral en Chile. Y vamos a mostrar una nueva estrategia para estimar la elasticidad de sustitución entre trabajadores y proveedores, que es una de las elasticidades claves de este modelo. Y la tercera parte es que vamos a ir a un contrafactual, donde vamos a pensar cómo este matching entre firmas en el Production Networks afecta la desigualdad de ingreso de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la desigualdad de ingreso en un Production Network donde hay menos o más assortativity entre las firmas? O sea, menos o más capacidad de seleccionar mejor cuáles son las firmas que proveen un cierto insumo o proveen demanda de insumo intermedio.
cómo eso afectaría la desigualdad de firmas, o sea, la desigualdad de salarios dentro de las firmas o entre las firmas. Y aquí, por ejemplo, uno de los resultados importantes, en el caso que no lleguemos a esto al final, es que encontramos que la heterogeneidad en el matching que hay entre compradores y vendedores en el network determina aproximadamente un 40% de la desigualdad de salarios entre trabajadores y determina alrededor de un 50% de la desigualdad de salarios que hay entre firmas, de la varianza de salarios que hay entre firmas. O sea, es muy importante y vamos a mostrarle que el modelo es suficientemente rico, entonces hay otras razones en el modelo de por qué pueden haber diferencias de salario entre trabajadores y aquí vamos a mostrarle que solamente un ingrediente, que es este heterogeneous buyer-seller matching, representa una gran parte de esa desigualdad. En términos de dónde se sitúa el paper, hay cuatro como líneas de la literatura que son importantes mencionar. Una tiene que ver con este rol que tienen las firmas en la desigualdad de ingresos. Hay una literatura creciente de esto en Estados Unidos. Y conectado a eso, una literatura creciente sobre estimar el efecto que tiene el poder de mercado de las firmas sobre los trabajadores. Aquí nosotros vamos a estar bien cerca de un paper reciente del Amazon, Mokstad y Seltzer en Estados Unidos, que lo voy a llamar LMS. Tercero, estamos relacionados obviamente con una literatura grande de Production Networks. Aquí vamos a estar relacionados con un paper reciente de Bernard, que en el fondo desarrollan un modelo para poder estimar estas Production Networks con data micro. Y finalmente la intersección que estamos tratando de desarrollar, que es la intersección entre labor markets y production networks, esto es algo bien reciente. Hay un par de papers que están dando vuelta y el más cercano para nosotros es el paper de Isabela Manelich y José Vázquez, que estuvieron en el mercado este año, sobre el efecto que tienen introducirse en cierto tipo de redes de proveedores, en este caso multinacionales, y cómo eso afecta a los trabajadores. Y relativo a estas cuatro literaturas, nosotros vamos a tratar de juntar estas dos dimensiones y proveer una framework cuantitativo para poder estimar la interacción entre trabajadores y redes de las empresas. Ok, entonces el resto de la presentación voy a hablar muy brevemente sobre la data. Quiero solamente darle una idea de la data que tenemos disponible que va a guiar un poco las cosas que podemos hacer después en la teoría. La segunda parte voy a hablar sobre la teoría, después la estimación, el contrafactual y las conclusiones. Bueno, yo obviamente cuando tengan dudas interrúmpanme nomás. Vamos a usar tres datos administrativos de tributarios de Chile. El primero es un match de employee-employee. Esto es bien estándar ya a esta altura. Este es el panel del universo de contratos formales entre firmas y sus empleados. Bueno, están todos los sectores, la frecuencia a nivel mensual y corre desde el 2005 al 2018. Y sobre los trabajadores, además de annual earnings, vamos a tener la edad y el género. La segunda base de datos es Firm-to-Firm Transactions, que viene del impuesto al valor agregado. Aquí las firmas que reportan esta información tienen que reportar a impuesto interno la lista completa de proveedores y compradores que tienen, y también para un par en particular tienen que documentar el tamaño de la transacción, el valor nominal del tamaño de la transacción en un particular año. Esto es para todos los sectores, tiene frecuencia anual y está desde el 2005 al 2010. Una limitación de los datos es que no todas las firmas reportan esta información. Hay un threshold a partir definido por tamaño y por sobre ese tamaño las firmas reportan esta información. Hay dos cosas que son importantes resaltar. La primera es que las firmas que reportan esta información representan como un 80% del valor agregado de la economía, así que son firmas importantes. Y lo segundo es que una vez que pasan este cutoff, tienen que reportar todos los links que tienen, independiente si los links ellos mismos tienen que reportar la información. Pero obviamente el problema que tiene esta data es que va a perder o va a ignorar relaciones entre pequeñas empresas, y eso es una limitación de los datos que estamos viendo resolver con una serie nueva que tenemos, que es mejor. Y vamos a cruzarlo también con otra información de las empresas más estándar también de impuestos, tales como ventas totales, inversión, capital, la industria y la ubicación de la empresa. Ok, pasemos entonces a la teoría. Como les dije, la teoría va a tener dos building blocks. La primera es competencia imperfecta en el mercado laboral. Esto va a venir del hecho de que los trabajadores tienen preferencias sobre el trabajo que tienen. Esto va a introducir diferenciación del workplace entre firmas.
y a su vez las firmas van a poder obtener poder de mercado que va a implicar un markdown por debajo del salario competitivo que tendrían de otra forma. Y esto va a implicar que la curva de oferta de trabajo va a ser upward sloping, va a tener pendiente positiva, pero no infinita, y que por lo tanto el costo marginal va a ser creciente en tamaño. Y esto va a ser importante porque va a implicar que el tamaño de la firma va a ser relevante en términos de los demand shifters que tienen las firmas y también en términos de los costos que tienen las firmas. Eso va a hacer que los costos sean más importantes que en modelos donde hay retornos crecientes, retornos constantes de escala. El segundo ingrediente es la dimensión de production networks. Y déjenme decir que el primer ingrediente es básicamente LMS, este paper que les decía de Estados Unidos. Vamos a tomarlo literalmente tal cual ellos lo hacen, pero vamos a incluir esta segunda dimensión que es Production Networks, un poco de la literatura de trade y macro. Y aquí vamos a seguir de cerca este paper de Bernard y compañía. Y aquí en el fondo la idea es que las firmas tienen que obtener materiales y obtener también ingresos de demanda intermedia. Y esto va a proveer, esta parte del modelo va a proveer una microfundación, una forma de justificar de dónde vienen los demand shifters que tienen las firmas y de dónde vienen los costos de insumo intermedios que tienen las firmas. Que en general en los otros modelos es como un black box, esto los vamos a abrir y los vamos a justificar en función de las redes productivas que tienen las firmas. Y déjeme decirle que la parte extensiva de las redes, o sea, con cuántos y cuáles links las firmas machean, va a ser heterogéneo, o sea, las firmas van a ser distintas en esa dimensión, pero por ahora va a ser exógeno. O sea, no voy a hablar nada sobre formación endógena de production networks, pero sí vamos a permitir que sean heterogéneos entre firmas. Federico, tengo un par de preguntas que se me quedaron acá en el tintero, de Ignacio Martínez. Primero déjame encontrarlo. Acá está. Adelante, Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Hola Federico, mucho gusto. Oye, te quería preguntar sobre los datos, especialmente la información de las transacciones entre firmas. Ahí mencionaste que la estabas consiguiendo desde el IVA y te quería profundizar sobre eso. ¿Es sobre el formulario 29 lo que tú estás consiguiendo las transacciones entre firmas o son estas declaraciones juradas del 3327 de los registros administrativos? Sí, lo segundo. Es de lo segundo. Y ahí tú tienes el threshold del 80%, que solamente los contribuyentes que superan ese cierto límite de ingresos son los que tienen que informar sobre estas declaraciones juradas. Así es. Perfecto. Y sobre eso tú haces el cruce, por ejemplo, con las otras informaciones de los registros administrativos a nivel de root. Así es. Ya, perfecto. Eso. Muchas gracias. Súper. El modelo va a ser rico en distintas dimensiones, va a haber heterogeneidad en términos de la habilidad de los trabajadores, en términos de productividad de la firma, en términos de la productividad que tienen a nivel de pares estas relaciones, y también el matching que hay entre las firmas. Y vamos a ignorar como la heterogeneidad en términos de industria y ubicación, la heterogeneidad espacial. Todos los momentos que voy a mostrar van a ser dentro de industrias y comunas, si quieren, entre firmas. Entonces queremos como solamente tomar en cuenta esa heterogeneidad y no la heterogeneidad entre industrias. Y el modelo, van a ver, es rico, pero bien tractable. Entonces voy a mostrar la primera parte de la oferta de trabajo. Hay un continuo... Federico, Sí. perdona. Oye, cuando mencionaste recién comuna, tú estás hablando vaya a ver en la parte geográfica, ¿no? Ujú. Y ahí logran identificar dónde está la empresa físicamente, los galpones o lo que sea, o son las oficinas centrales, dado que hay información de impuestos internos. ¿Logran distinguir eso? No, es solamente de las centrales. No tenemos información a nivel de planta en ninguna de estas dos bases de datos. Ya, incluso tú podrías tener, digamos, que la parte jurídica está en un lado y la parte operativa está en otro, digamos, aunque no tengan multiplanta. Sí, sí, así Ya, es. ok. Entonces hay un continuo de trabajadores que son heterogéneos en la habilidad A. Hay una medida exógena de eso, de la cantidad de trabajadores para cada habilidad en la economía.
hay un shock a las preferencias por el trabajo, por el lugar de trabajo que tienen los trabajadores, que sigue una distribución Type 1 Extreme Value. Y hay dos parámetros importantes. Uno es Rho, que controla la correlación entre las preferencias que tiene un trabajador a través de distintas firmas, a qué tan correlacionadas están esas preferencias. Y Beta, que es el inverso de la dispersión de ese shock. Lo importante es que las firmas saben la habilidad de los trabajadores, o sea, pueden condicionar en eso cuando hacen una oferta, pero no pueden condicionar en el shock de la preferencia, que es información privada del trabajador. La utilidad que obtiene un trabajador de habilidad un trabajador de habilidad A que trabaja en una empresa I, en el fondo viene dado por el salario. No sé si pueden ver cuando marco esto con el mouse. Viene con el salario, vienen con transferencias, que en este caso van a ser los profits que tienen las firmas. Viene dado por amenities, o sea, las firmas van a poder diferenciarse en términos de, por ejemplo, si dan cosas, le dan una suscripción para ir al gimnasio a los trabajadores. Y también va a haber este taste shock, preferencia, que va a ser heterogéneo a través de los trabajadores y que va a ser completamente idiosincrático. Esto implica que la oferta de trabajo va a tener esta forma. En el fondo, la cantidad de trabajo de trabajadores de habilidad A para la firma I va a ser una función de un shifter kappa y del salario que ofrece esa empresa con un parámetro gamma. Este parámetro gamma es la elasticidad de oferta de trabajo, que es un componente, una combinación entre beta y rho. Entonces, por ejemplo, si llevan beta a infinito, eso quiere decir que la dispersión de este shock colapsa a cero. Ahí volvemos a un caso de competencia perfecta, donde en el fondo todas las firmas son equivalentes porque no hay dispersión en las preferencias que tienen los trabajadores. Entonces, si gamma va a infinito, regresamos a un modelo de competencia perfecta. Este shifter de oferta de trabajo, kappa, tiene esta forma, y lo importante es que es función de este mayúscula I, que es una medida de competencia por la habilidad A, que en el fondo toma en cuenta el rol de las amenities y de los salarios que se pagan a través de todas las firmas para un tipo de trabajador A. Esto va a ser una métrica importante después cuando vayamos a los counterfactuals. Y lo importante que genera esto es que el costo marginal es creciente en tamaño. Si una firma quiere contratar a más trabajadores, va a tener que subir el sueldo desproporcionadamente más para atraerlos, porque esos trabajadores pueden tener preferencias por otras firmas, y por lo tanto eso va a aumentar el costo marginal de la empresa. Después, en términos de producción, las firmas van a combinar, van a ser heterogéneas en TFP, en Relationship Productivity y en el set de consumidores y proveedores que tienen. Gross Output va a ser una combinación de ese TFP, de trabajo y de los materiales que usan la empresa. Este phi de A va a ser el mapping de la habilidad de un trabajador A una firma I, y esto en el fondo va a implicar que va a haber complementariedades entre los trabajadores y las firmas. Va a haber una función que va a decirte qué tan productivo es la habilidad de un trabajador en un cierto tipo de firma. Y después esta función F va a ser el output de combinar un trabajador de habilidad A con materiales M que usa ese trabajador. Y aquí vamos a asumir cosas estándares para esa función. Y lo importante es que con todos estos materiales que consigue una firma I de otra firma J, las va a combinar con este CS Production Function en un bundle de inputs que usan para producir. Y aquí pueden ver que en el fondo va a haber un factor de productividad que va a hacer a nivel de matching de pares de firma, que va a afectar qué tan productivo es un particular proveedor para una firma, y las firmas van a ser heterogéneas en la cantidad o tipo de proveedores que tienen. Y después demanda final y estructura de mercado va a ser sencilla. Los trabajadores tienen utilidad de consumo con una CES a través de las variedades que producen las firmas. La elasticidad de sustitución de la demanda va a ser sigma. Hay ingreso agregado, va a ser una combinación del ingreso laboral y las profits que obtienen las firmas, producto que tienen poder de mercado. Y la estructura de mercado es que va a haber competencia monopolística en el mercado final y también en el mercado intermedio de output de las firmas. Va a haber competencia perfecta en el mercado laboral, como ya dije, y las firmas van a ser atomísticas en todos los mercados. Entonces, en el fondo, no van a tomar en cuenta interacciones estratégicas con otras firmas.
Entonces, llegamos un poco a formalizar el problema de la firma. Definamos primero el costo de insumos intermedios, Z, de la firma, y definamos el Total Demand Shifter de la firma, del output de la firma, como D. Uno puede mostrar entonces que las profits de la firma va a ser un proceso de maximización que va a ser función de estos dos componentes, del demand shifter y de Z, sujeto a la función de producción y el labor supply. Y de esto uno obtiene un first order condition de trabajo que dice que el salario que un trabajador de habilidad A obtiene en una firma I va a ser función de el markdown, que en el fondo que le cobra por debajo de la firma al salario competitivo, y esto va a ser función de gamma, que es la elasticidad de oferta de trabajo. Va a ser función de esta interacción que les decía, de cómo la habilidad de un trabajador afecta la productividad de ese trabajador en la firma I. Y va a ser función de este W y T, que es la dimensión del salario de la firma que depende de la firma, y es un componente endógeno. Y este va a ser un componente importante que voy a hablar adelante. Esta función phi de A es una función exógena, entonces no voy a hablar mucho de esto, y bueno, esto es un parámetro nomás, el markdown es un parámetro, entonces lo importante es este W y T, que va a ser un componente endógeno en este modelo. Y segundo, hay una condición de primer orden estándar para materiales también, que implica que este costo de insumo intermedio va a ser igual al marginal revenue product de materiales. Entonces entendamos un poco primero cómo afecta la desigualdad entre firmas, el between firm inequality. Entonces definamos dos objetos. Primero, el labor productivity supply, que va a ser, si ustedes quieren, un promedio de la productividad que tienen los trabajadores dentro de la firma de cierta habilidad, ponderado por el shifter de cuánto supply hay de esos trabajadores en esa firma. Es el primer componente. Y segundo, la elasticidad de sustitución entre labor y materiales. Y aquí la vamos a definir de forma genérica, como epsilon y t. No he dicho nada sobre la forma funcional de cómo se agrega trabajo con proveedores, así que lo vamos a dejar abierto por ahora. Y dado esto, podemos mostrar que, dado el demand shifter D, el cost shifter Z, la productividad T y este labor productivity supply bar phi, existe un sistema de ecuaciones para W, para el gross output X y para nu, tal que W es, primero, creciente en el demand shifter y en productivity. Esto es natural, ¿cierto? Porque si la firma es más productiva, tiene más demanda, va a tener que contratar más trabajadores, y como hay un increasing marginal cost por el labor supply, va a tener que pagarles más a esos trabajadores para traerlos. Segundo, va a ser decreciente en el labor productivity supply, porque en el fondo, manteniendo todo lo demás constante, si los trabajadores son en promedio más productivos, necesito traer a menos trabajadores y por lo tanto pagarles menos. Y tercero, va a ser decreciente en Z si gamma es superior a epsilon, o creciente en Z si es al revés, y va a ser independiente de Z si gamma es igual a epsilon. Y aquí lo importante es distinguir entre el rol de un efecto de escala, que viene dominado por sigma, y un efecto de sustitución, que viene dominado por epsilon. Entonces, déjenme explicarle esto porque esto es importante. Hay un efecto de escala que es bien estándar, que es que en el fondo, si una firma tiene un Z más bajo, tiene costos más bajos, puede producir más, porque tiene costos más bajos, ¿cierto? Pero la capacidad de aumentar sus recursos, o sea, sus ventas, depende de qué tan fácil es sustituir demanda entre las otras firmas que están vendiendo. Entonces, si la elasticidad de sustitución es alta, esas firmas van a poder absorber harta demanda al bajar el precio, producto de que este Z es más chico. Y por otro lado está el efecto de sustitución, que si, por ejemplo, si epsilon es muy bajo, en el sentido de que los trabajadores y materiales son complementarios, si cae Z, quiero decir que yo quiero contratar más materiales, y como es complementario con trabajo, quiero contratar a más trabajadores. Y por lo tanto eso va a hacer que el salario tenga que aumentar para poder atraer a esos trabajadores a la firma. Entonces, si se fijan, si sigma es mayor a epsilon, estas dos fuerzas van en la misma dirección y se refuerzan una a la otra. Pero si epsilon es lo suficientemente grande y los trabajadores son sustitutos de materiales, si cae el costo de los materiales, yo voy a sustituir en tener más material, tener menos trabajadores. Y si tengo menos trabajadores, el salario de esos trabajadores va a decrecer. Entonces va esto a actuar en la dirección opuesta, y puede pasar que Z caiga y también caiga el salario de los trabajadores. Pero eso solamente se va a dar
si es que la elasticidad de sustitución entre trabajadores y proveedores es lo suficientemente alta. Y bueno, como decía antes, va a ser independiente si es que estas dos elasticidades son iguales a la otra. Entonces, hasta ahora, esta proposición no dije nada sobre networks. Aquí esta proposición es más general. Lo que va a hacer Production Networks es que va a endogeneizar Z y D. En particular, Z, de acuerdo a la estructura que tenemos, va a ser como el índice de precio ideal que va a combinar los precios de los distintos proveedores que tiene la firma, ponderados por cuán productivos son esos proveedores para producir. Y segundo, hay un demand shifter de demanda intermedia que va a ser función de este Z. Y uno puede escribir el demand shifter total de la firma como una composición entre la demanda que tienen del consumidor final más la suma de las demandas que tienen de todos los consumidores intermedios, ponderados por qué tan importantes son esos consumidores para la firma. Entonces, en el fondo, el Networks te da una forma de microfundar estos dos objetos que son típicos de los problemas de firma de modelos estándares de macro. Entonces pensemos ahora el rol de Production Network y déjenme definir un par de objetos. Primero, el Labor Share de Total Cost, definámoslo como el Wage Bill de la firma y sobre los costos totales de la firma, que en este modelo van a ser los salarios y el gasto en insumos intermedios. Y segundo, definamos matrices de insumo-producto. Entonces aquí vamos a definir matrices de insumo-producto en términos de la relación que tienen dos firmas, I y J, con respecto, o sea, las ventas que tienen, digámoslo por ejemplo en este caso, las ventas que J tiene que I tiene hacia J, con respecto a las ventas totales que tiene I. ¿Ya? Y eso te va a decir un poco cuán importante es una relación con respecto a una firma, con respecto a todas las ventas que tiene. Y segundo, una matriz de insumo-producto a nivel de proveedores que tiene que ver por el lado de los costos, que es cuánto de lo que yo gasto en un particular proveedor es relativo a los gastos totales que yo tengo en todos los proveedores que yo tengo en un minuto del tiempo. Entonces, en el fondo son dos matrices de insumo-producto, uno por el lado de la venta y otro por el lado de gasto en insumos. Y en función de estas matrices definamos el Leontief Inverse, que es una métrica bien estándar en esta literatura, que básicamente toma la identidad, la matriz de identidad, menos esas matrices a la menos 1, y eso te define una matriz que explica o determina el grado de influencia que tiene una firma, o el grado de relevancia que tiene una firma para la otra, tomando en cuenta todas las relaciones indirectas que esas dos firmas tienen en todo el network entre firmas. Entonces, habiendo definido eso, tenemos esta segunda proposición, que es, si es que no tenemos intermediates, o sea, sin production network, o sea, estamos de vuelta en el modelo de LMS, el efecto de un shock a la productividad de una firma I sobre el salario el salario que paga esa firma I va a estar mediado por este parámetro, este composite parámetro, que va a ser una combinación entre elasticidad de sustitución en demanda, sigma, y la elasticidad de oferta de trabajo, gamma. Entonces aquí pueden ver, si estamos en un mundo de competencia perfecta, gamma es infinito, entonces hay cero pass-through de TFP shocks a salario de los trabajadores a nivel de firma. Y al mismo tiempo este efecto es creciente en sigma, que es consistente con lo que decía antes, porque en el fondo cuando hay ganancia de productividad, eso se traduce en contratar más en la medida que la firma sea capaz de absorber más demanda residual de las otras firmas con que compiten. Esto es básicamente tomado de LMS. Pero sí que agregamos Production Networks, pero la versión simple, la versión en que sigma es igual a epsilon, por lo tanto no hay shocks upstream que se propaguen downstream. En ese caso podemos mostrar que el efecto de la productividad, de un shock de una productividad de la firma J en una firma I va a depender de este composite parámetro, igual que antes, pero también va a depender de todas las relaciones indirectas que tienen estas dos firmas en el network, y eso está dominado por este parámetro cap, psi y jc, que como decía antes, es uno de los celdas de esta Leontief Inverse, que te va a decir cómo influye una firma J en una firma I. Y aquí es importante en el fondo resaltar como la simpleza de esta relación, que toma en cuenta por un lado el grado de competencia imperfecta que hay en el mercado, capturado por gamma,
y también todo el production network que está capturado por esta matriz psi. Y después, para el caso general, en que sigma es distinto de epsilon, no hay como un closed form solution que sea como bonito, pero sí hay como sufficient statistics. En el fondo podemos mostrar que si tiene estas tres elasticidades de sustitución que son clave, que las he mencionado, tienes esta matriz de Leontief inverse y tienes el labor share, la distribución de labor share de las firmas, entonces puedes producir esto con el modelo que tenemos. O sea, puedes ver cuál es el efecto que tiene un shock de productividad a cualquier firma en la economía sobre los salarios de cualquier trabajador en otra firma en la economía. Y también hay un efecto adentro de las firmas. O sea, todo lo que estaba hablando ahora era entre firmas, pero también puede haber un efecto dentro, en la desigualdad dentro de las firmas. Los salarios relativos dentro de las firmas son exógenos, porque están dados por esta función phi de A, pero la composición de trabajadores dentro de la firma es endógena. En particular, el ratio de trabajadores de tipo A sobre trabajadores de tipo A' en la misma firma está dado por la oferta total de esos trabajadores en la economía, por las amenities que las firmas pagan a distintos tipos de trabajadores, por la productividad que tienen estos distintos tipos de trabajadores en la firma, pero también por la competencia que hay en la economía de esos trabajadores. Y eso es este último componente de competencia. Y producto de la competencia, de estos efectos de competencia, por ejemplo, si hay una relación positiva entre la habilidad de un trabajador y la productividad que tiene ese trabajador en una firma, y disminuye la dispersión de TFP entre las firmas, eso va a disminuir también la competencia por trabajadores de alta habilidad. Y eso va a permitir que firmas que antes no podían contratar trabajadores de alta habilidad, ahora lo puedan. Y por lo tanto aumente la demanda por ese tipo de trabajadores. Entonces eso va a ser algunas cosas interesantes que vamos a mirar también en el counterfactual. En función del tiempo hay una definición de equilibrio y un algoritmo para resolver el modelo. Resolver el modelo no es tan trivial como en otros casos porque, como les dije, el costo marginal es creciente en tamaño, entonces hay que agregar todo un paso extra de iteración para poder resolver el modelo, pero tenemos un algoritmo que es bien tractable para resolverlo para un modelo como gran escala con alta heterogeneidad, así que en ese sentido es un buen punto, pero no voy a explicarle más de eso en función del tiempo. Entonces vamos a la estimación del modelo. Para estimar el modelo tenemos que hacer un par de supuestos. Déjenme resaltar tres. El primero es la función de producción entre materiales y la productividad de los trabajadores. Aquí vamos a asumir un CS con elasticidad de sustitución epsilon. Segundo, esto que les decía, el mapeo entre la productividad de un trabajador, entre la habilidad de un trabajador y la productividad que tiene ese trabajador en la firma I. Y para eso vamos a componer la habilidad en dos partes en trabajador. Una habilidad que es A barra, que es un componente de la habilidad que es permanente en el trabajador, y una parte de la habilidad que es A gorro, que va a ser algo que puede ir variando en el tiempo. Y lo que vamos a permitir es que haya complementariedad entre la habilidad de un trabajador A barra y la productividad de ese trabajador en la firma, que va a estar dominado por este exponente θ i. Entonces van a haber complementariedad entre trabajador y firma, pero que no van a variar en el tiempo. Lo importante es que van a variar a nivel de firma. O sea, este θ va a ser heterogéneo a través de I. Y tercer supuesto importante es que va a haber una productividad que es a nivel de relación de pares de firma, que va a tener un componente que va a ser atribuible al comprador, un componente que va a ser atribuible al vendedor, y un componente que va a ser aleatorio, que va a ser un residuo, que va a afectar el matching de estas firmas, pero que va a ser por ahora totalmente exógeno. Entonces, dado esto, hay que estimar varios parámetros. Hay que tirar epsilon, gamma, los momentos de la distribución de los primitives del modelo, el weight del CS, la complementariedad, los amenities, la elasticidad de sustitución en demanda. Entonces vamos a hacer una combinación de cosas. En el interés del tiempo no les voy a hablar de todo, voy a concentrarme en la elasticidad de sustitución entre materiales y trabajo, que ahí creo que estamos haciendo una innovación, pero si queda más tiempo al final podemos hablar de los otros parámetros. Entonces, en general, cuando la gente estima esta elasticidad de sustitución, corren regresiones de este tipo, donde en el lado izquierdo tienes la diferencia en logs del gasto en materiales con el gasto en trabajo, y al lado derecho tienes la diferencia en logs de los precios
de estos dos insumos. Digamos, precio, digamos, imagínense precio promedio de trabajadores, salario de los trabajadores y precio promedio de los insumos que compran los proveedores. Este tipo de regresiones, si las corriéramos con OLS, tendrían dos problemas. Primero, que ahí obviamente hay un problema de variable omitida, en el sentido de que uno puede mostrar con el modelo que el residuo de esta regresión, es función de, por un lado, la productividad que tienen los trabajadores en las firmas y por otro lado, la productividad que tienen los proveedores en las firmas. Y el segundo es un problema de agregación, que es que en el fondo tenemos un modelo que hay muchos trabajadores, hay muchos proveedores, entonces cuando yo decía antes el salario promedio, ¿cuál es la forma correcta? ¿Cuál es el salario correcto que uno tiene que usar para correr estas regresiones bien? Entonces ahí hay que tomar en cuenta la estructura de agregación del problema en términos de cómo los distintos proveedores interactúan entre sí y cómo los distintos trabajadores interactúan entre sí también. Entonces la solución para estos dos sesgos va a ser primero, en el caso de variable omitida, vamos a estimar un modelo, un two-way fixed effect model, tanto para salarios como para firm-to-firm transactions. Les voy a contar en un segundo un poco más detalle de esto. Y una vez que estimamos eso, vamos a agregar esto para crear los índices de precios correctos, tanto en términos de trabajo y en términos de proveedores, que van a tomar en cuenta estos factors augmenting productivity, tanto de proveedores como de trabajadores, de tal modo que sea consistente con el modelo. Si uno hace eso, la teoría implica que uno puede escribir este problema con la misma variable al lado izquierdo, pero al lado derecho ahora tiene el ratio de este W y T. Acuérdense, este W y T es la parte del salario de los trabajadores que es atribuible a características de la firma, y este Z y T, que es como el precio ideal de los costos de insumo que tiene la firma. Y una vez que uno estima bien estos objetos, en el fondo en esta regresión ya no hay más residuos. En principio uno puede correr esto con OLS. ¿Ya? Entonces la pregunta es cómo estimamos este W y T y este Z y T en los datos. La primera parte del W y T, en el fondo, básicamente lo que estamos haciendo es que vamos a estimar un modelo como AQM, como la estructura de Abbott, Kramars y Margolis, el paper de los 90, pero la versión más desarrollada o actualizada de esos métodos, que en el fondo regresiona el salario de un trabajador en una firma en particular sobre efectos fijos del trabajador y de la firma. Y lo que uno puede mostrar en este modelo es que el efecto fijo de la firma va a ser una función de la elasticidad de sustitución, o sea, la elasticidad de oferta de trabajo, y también función de este labor productivity supply que les contaba antes. En el fondo, este firm fixed effect va a capturar en promedio cuán productivos son los trabajadores en la firma. Entonces, con este modelo uno puede recuperar este factor, y habiendo recuperado este factor, uno puede construir este W y T usando esta regresión, o sea, esta relación que está dada en el modelo, que va a ser en el fondo función de esta productividad, de este efecto fijo de firma, pero también función de cómo el wage bill de la firma se traspasa a salarios de los trabajadores a través, intermediado por este parámetro gamma. También estimamos el parámetro gamma, pero no quiero dedicarle mucho tiempo en eso porque tomaría un buen tiempo. Y después para estimar Z hacemos algo similar, corremos un modelo two-way de firm to firm, donde de nuevo regresionamos la transacción que hay entre dos firmas sobre efectos fijos de comprador y vendedor. Con eso podemos recuperar estos objetos del modelo y construir este índice de precio. ¿Ya? Y dado eso, en el fondo tenemos estos dos métricas, el W y el Z, y podemos correr la regresión 4 con OLS. Hay un supuesto que es clave, que voy a dedicarle un minuto, que es que en esta parte del modelo no estamos permitiendo que haya complementariedades que varíen en el tiempo. Si permitiéramos que hubieran complementariedades entre trabajadores y firmas que varíen en el tiempo, aquí en esta regresión 4 habría otro residuo y podría contaminar la regresión. Entonces, estamos haciendo una versión nueva de esta estimación donde permitimos que haya eso y estamos usando técnicas de Production Function Estimation de esa literatura de organización industrial para estimar esta regresión usando un Instrumental Variable Approach. Entonces, hay un par de problemas todavía en la forma como lo estamos haciendo ahora, pero hay también una solución a ese problema. Así que eso estamos trabajando en estos meses. En términos de resultado, nos da, obtenemos una estimación de gamma de 6,7. Aquí en el fondo seguimos el mismo método de estimación de LMS,
y obtenemos un valor bien similar, de hecho, a lo que obtiene el MS y también otros estudios de CART y compañía. En términos de la elasticidad de sustitución entre trabajo y proveedores, obtenemos que es 0.9, o sea, los trabajadores y los proveedores son complementarios. ¿Qué más puedo resaltar aquí que sea importante? Obtenemos un valor para sigma que también es bien estándar, 4,5, y aquí usamos un proceso de Simulated Method of Moments para matchar algunos momentos que tenemos en los datos. Pero déjenme mostrarle un par de cosas en términos de momentos no targeteados que usamos. El modelo lo hace relativamente bien. Si ven aquí la tabla, la parte de abajo de la tabla, cuando comparamos distintos momentos de la distribución de ingresos que vemos en la economía, en los datos y que podemos reproducir con el modelo, no nos va tan mal. Y quiero resaltar unos momentos que son bien interesantes, que son, por ejemplo, si ven la segunda fila, muestro la correlación entre las ventas de la firma y el promedio de las ventas de los compradores de esa firma. Esa relación en los datos, esa correlación en los datos es menos 0.3 y, el modelo es menos 0.7. O sea, es alto más grande, pero si ves, por ejemplo, esa misma correlación con los proveedores, datos y en el modelo, y lo mismo si uno ve no solamente ventas totales, sino también empleo. Y esto sí que sigue un momento en los datos que nosotros no usamos para nada en la estimación. Entonces, como una forma bien fuerte de testear el modelo, y lo que nos está diciendo el modelo aquí es que el modelo es bien bueno para poder predecir el matching que hay entre entre proveedores y sus firmas, pero no tanto en el lado de venta. Entonces ahí hay un par de cosas interesantes que podemos trabajar todavía, pero por una primera pasada creemos que no lo estamos haciendo tan mal. Ok, vamos a los counterfactuals en el tiempo que nos quede disponible. El counterfactual que queremos ver, estudiar, es cómo la heterogeneidad en el production network afecta la desigualdad de ingresos de los trabajadores. Y esto está motivado, el ejercicio que queremos hacer está motivado por dos cosas. Primero, por los facts que comentaba al principio, que hay mucha heterogeneidad entre las firmas en términos del número de proveedores, el número de compradores que tienen y también el tipo de proveedores y compradores que tienen. Pero también, por otro lado, hay una discusión sobre política pública que tiene que ver con qué tan difícil o fácil es para una empresa conseguir al proveedor ideal. Entonces hay mucho debate de esto en círculos de organismos internacionales, hay muchas políticas que están targeteadas para mejorar el matching en ese tipo de relaciones, hacen ferias para hacer mejor matching entre proveedores y compradores, del mismo tipo como se hacen ferias para matchar mejor trabajadores con empresas. Esa misma lógica y discusión existe en el mercado de insumos intermedios, y quiero resaltar que esto es como aún más importante en el contexto actual de COVID y como el contexto actual de como un retorno al proteccionismo, donde el rol que van a jugar los mercados domésticos en proveer insumos para producir van a ser cada vez más importantes. Entonces, pensar un poco en cómo las fricciones en ese matching afectan a la firma y también a los trabajadores es una de las motivaciones de por qué queremos hacer este experimento. En la práctica, el contrafactual va a ser pensar en un network que sea random. O sea, que todas las firmas tienen igual propensity de matcharse con otras. Y obviamente cuando hacemos este counterfactual vamos a mantener el match agregado de firmas fijo, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo pueden ver en los datos que hay positive assortative matching, en el sentido que firmas que son más productivas matchean con firmas más productivas a una mayor propensity que con firmas menos productivas. Esto es algo que sacamos en el fondo de los datos. Y nuestro contrafactual va a ser que ese matching sea completamente random. O sea, que una firma poco productiva o muy productiva tengan igual posibilidad de matcharse con otras firmas. Entonces, lo que uno puede ver aquí, estoy mostrándole la distribución empírica en azul de salarios entre trabajadores y la distribución del contrafactual, que está en naranjo. Entonces aquí pueden ver que las distribuciones se comprimen una vez que uno pasa al network que sea aleatorio. Si uno ve el componente de salarios de la firma que viene dado por la firma, perdón, el salario de los trabajadores que viene dado por la firma, WIT, la distribución de esto también se comprime masivamente, aumenta también un poco el promedio, pero por ahora no nos fijemos tanto en el promedio, fijémonos más en la dispersión. Disminuye la dispersión entre firmas de este componente. Y si ven el Gini entre trabajadores también, en el fondo el Gini baja de 0.49 a 0.35.
Entonces aquí tienen un montón de otros momentos de la distribución de salario de los trabajadores. Déjenme resaltar una cosa, que el componente between firm es 0,29, ¿ya? De la desigualdad de salario entre trabajadores. Y cuando vamos al contrafactual, este se reduce masivamente a 0,07. Y en términos de share de la varianza, el componente entre firmas representan los datos alrededor de un 40% de la desigualdad de salario, pero el contrafactual representa como el 15%. O sea, más o menos se reduce a la mitad. Y recuerden que el modelo todavía tiene muchas cosas que son diferentes entre firmas. Por ejemplo, la TFP. TFP sigue siendo diferente entre firmas. Entonces, esto te está diciendo que TFP podría representar alrededor la misma o menor importancia que tiene la desigualdad entre cuáles tipos de firmas se machean con otras. Déjenme contarle un poco el mecanismo que está detrás de estos resultados. El resultado es que la desigualdad en el matching en el Production Network reduce la desigualdad de salario. Y hay dos canales, uno el Between Firms y el otro Within Firms. El Between Firms pasa porque firmas en el fondo menos productivas van a ser capaces ahora de tener acceso a firmas más productivas. Eso va a reducir sus costos y también van a tener acceso a mejor demanda, por lo tanto va a aumentar su demanda. Y eso va a reducir la dispersión entre firmas que hay de Z y de D. Y de acuerdo, eso se hace un pass-through de eso al salario que tienen los trabajadores, reduciendo la desigualdad entre trabajadores. Y segundo, hay un componente within firms, que en el fondo este decrecimiento en la desigualdad de Z y de D, más las complementariedades que hay en producción, más las amenities, reduce la competencia para trabajadores de alta habilidad relativa a baja habilidad, aumenta la contratación para trabajadores de alta habilidad relativa a baja habilidad, y cambia la composición de trabajadores dentro de la firma. Entonces, en el fondo queremos decir con esto que hay una conexión entre la desigualdad entre firmas que hay en el network, con la desigualdad entre firmas que hay en términos de ingreso de los trabajadores y la desigualdad que hay dentro de la firma en términos de composición de trabajadores que tienen la firma. Entonces, solo para mostrarle un par de figuras, aquí pueden ver cómo la desigualdad de este costo de insumo se reduce dramáticamente en el contrafactual y también la desigualdad del demand shifter. Y esto viene dado en parte por este hecho de que encontramos, como les mostraba antes, encontramos que la elasticidad de sustitución sigma es mayor que epsilon. Por lo tanto, estamos en el caso en que el efecto de escala y el efecto de sustitución van en la misma dirección y se refuerzan el uno al otro. Nuestra conjetura es que si estuviéramos en un mundo donde hay mucha sustitución entre trabajo y proveedores, obviamente todos estos resultados serían mucho más pequeños y quizá en el extremo podrían ir en la dirección opuesta. Entonces estos resultados no son genéricos, dependen de la estimación de los parámetros que uno tiene. Déjenme ir concluyendo con esto, voy a saltarme esto en el interés del tiempo. Una última cosa que hacemos es que vemos, en el fondo yo les mostré que la heterogeneidad de machear con proveedores y compradores afecta para la desigualdad de los trabajadores, pero la pregunta es ¿cuál lado afecta más? ¿Afecta más la heterogeneidad en el lado de los proveedores o en el lado de los compradores? Entonces podemos hacer estas dos contrafactuales de forma separada, randomizar los proveedores que tienen las firmas o randomizar los consumidores que tienen las firmas. Y aquí les mostramos el efecto de los dos casos. El punto de partida es el mismo, que en el fondo son los datos, pero el contrafactual es distinto. Y aquí en el fondo el mensaje principal es que el efecto en desigualdad es mucho más importante cuando se randomizan los proveedores. Dicho de otra forma, aquí un par de números, randomizar proveedores reduce la desigualdad de salario, la varianza como en un 29%, mientras que randomizar consumidores lo reduce en 18%. Y la desigualdad, o sea, la heterogeneidad, el matching de proveedores representa un 50% de la desigualdad entre firmas de salario, mientras que la heterogeneidad de los consumidores representa solamente un 30%. Entonces esto solamente para decir que la capacidad que tienen las firmas de machear con proveedores pareciera ser mucho más importante para explicar la desigualdad de ingresos de los trabajadores que la capacidad que tienen las firmas de machear con consumidores. Federico, una pregunta respecto a esto. Entiendo el foco, ¿cierto?, en la desigualdad. Lo que no, y entiendo, digamos, esto de que la aleatorización efectivamente te puede generar, ¿cierto?, una compresión de la desigualdad, pero hay un costo en eficiencia de eso, ¿no? Sí. Pero yo no sé si uno puede hacer como una especie o sea, hay un trade-off. La pregunta es cuánto estás perdiendo, digamos, con una economía como un todo,
porque probablemente tú no mencionaste el shift, lo dejaste pasar, ¿cierto?, en lo que es la varianza, perdón, la media de los salarios, pero obviamente a menor nivel de productividad vas a tener un menor nivel de salarios en general. No sé qué tan costoso es eso y si tú puedes explicar algo de lo que tú estás viendo acá con tu modelo. Sí, no, buen punto, muy buen punto. A ver, en el caso anterior, si lo podrían, a ver, de repente vamos rápido para allá. Uno podía ver que, por ejemplo, el salario, o sea, lo podéis ver acá en estos dos casos, ¿no? Este es el salario, la distribución del salario entera. Entonces tú podéis ver que la distribución del salario en el fondo se reduce, o sea, se comprime, pero se mueve a la derecha. Porque en el fondo hay un costo de eficiencia por un lado, pero hay ganancia de eficiencia por otro, en el sentido de que hay algunas firmas que van a perder, porque van al fondo a macharse en promedio con peores proveedores, pero otras firmas que van a ganar. Entonces hay un trade-off ahí de cuánto pesan los ganadores con los perdedores, y es una pregunta empírica. Y en este caso, con el randomización particular que estamos haciendo, estamos mostrando que en el fondo los perdedores ganan más que lo que pierden los ganadores, perdón, los ganadores ganan más que lo que pierden los perdedores. De tal modo que aquí el salario promedio aumenta. O sea, destruir la red es eficiente, decís tú. No, aquí no estamos destruyendo la red. Lo que estamos haciendo es que estamos dándole una oportunidad para que firmas menos productivas tengan acceso a proveedores más productivos. Ya. Alejandro tenía otra pregunta. Sí. Sorry, o sea, última cosa para responder a tu pregunta mejor, es que obviamente la randomización no es gratis. Aquí en este contrafactual la randomización es gratis porque no estamos pagando el costo que tiene, el costo directo que tiene para la firma efectivamente tener acceso a ese proveedor. ¿Cachai? Entonces, si endogeneizáramos todo esto, obviamente habría un costo de encontrar y tener estos distintos proveedores. Entonces, eso obviamente podría reducir la ganancia de bienestar que yo le estoy mostrando recién, pero eso no lo estamos tomando en cuenta porque un poco no es, que no es el foco del Porque no hay, análisis, porque no hay una pero eso es un función, buen tú punto. dices porque no hay una función explícita de los costos de búsqueda dentro de la red. Exacto, exacto. Eso no se está tomando en cuenta en este contrafactual. Entonces, eso podría compensar las ganancias que estaba mostrando recién. Entiendo. Alejandro quiere hacerte una No, pregunta. era un poco eso, de que Adelante. al final del día es como raro el matching no podía ser aleatorio o entender por qué el matching era negativo, era como extraño. Tiene que haber otro costo que te hace que la estructura que tú tengas ahí, las firmas hayan decidido lo que hayan decidido por alguna maximización de algo. Y pues, bueno, obviamente ahí ahora puede incluirse lo que tú mencionaste al final, el término del costo de búsqueda, de los matching, y eso te va a hacer al final del día que tengas una red y otra. En este otro caso no estás tomando en cuenta. Estoy pensando, por ejemplo, en la distancia, claramente entre una empresa y otra, etcétera, o la ciudad. Eso te afecta. No, era como bien parecida a mi pregunta a lo que lo que dijo Ruiz Tagle en términos de. Es raro pensar de que el random te vaya a quedar bien, salvo que hayas tenido algún tipo de colusión de markup o de cadena de monopolios que tú estés de alguna forma sacando ventajas de estar en una línea, que te hagan que al final del día haya una pérdida social en el match que uno observa hoy día y que la randomización te lo rompe. Lo único podría ser como escaleras de monopolios, de monopsonios, en términos de que se vayan traspasando una doble marginación que te haga estar en un peor equilibrio que el que tendrías con random. No es Sí, que o sea, no, Dale, dale. no, que no era tan, no es tan, no era, era complejo entender que el random te pudiera dar un mejor resultado que algo por selección. Tendrías que tener alguna especie de cadenas de monopolio, de monopsonios que te hagan que dobles marginaciones hacia arriba, que sean beneficiosos para la empresa tomarlo. No, el ejercicio es más sencillo, o sea, obviamente que en términos de querer implementar un contrafactual así, no estamos diciendo que un contrafactual así haya que implementarlo, lo que estoy diciendo es que en el caso ideal que pudiéramos ser capaces de randomizar esto, ¿cuál sería el efecto que tendría eso para los trabajadores? Y que sería similar a los contrafactuales que se hacen en la literatura de cambiar los trade frictions que hay en flows entre agentes. Entonces eso sería más o menos similar, es como ir a autarquía en cierto sentido, pero en este caso es como ir a un mundo totalmente aleatorio en términos de matching entre firmas. Obviamente que eso tiene costo en el sentido de que las firmas no pueden hacer eso de forma gratuita, pero bueno, el foco del paper no es tratar de endogeneizar esa parte, sino ver
condicional en que cambio eso, ¿qué pasaría con los salarios de los trabajadores? Pero estoy de acuerdo que es interesante pensar en tomar esa dimensión endógena como parte del problema. Eso es interesante. Sí. Y disculpa una pregunta, el matching, la calidad del matching de trabajador-empresa, ¿no se veía afectado por mis proveedores o no? ¿Cómo se hacía el matching proveedor, empresa-trabajador? ¿Se buscaba, se quedaba? Sí, no, eso cambia. Eso es lo que decía, bueno, lo decía antes. En el fondo, la composición de los trabajadores, la composición de los trabajadores dentro de la empresa depende de los insumos que usa la empresa, de la demanda que tiene la empresa. Entonces, en este contrafactual cambia. Entonces, por ejemplo, si lo podéis ver acá, en el lado derecho estoy mostrando el gráfico de la dispersión de habilidades que hay dentro de la empresa contra la TFP de la firma. Entonces, tú podéis ver que para firmas que tenían baja TFP, la dispersión entre los trabajadores aumenta, porque en el fondo, como les mostraba antes, aumenta la capacidad de estas firmas de conseguir trabajadores más productivos porque tienen proveedores más productivos ahora. Entonces, la dispersión dentro de esa firma aumenta, pero para firmas que son muy productivas, que tenían en el fondo harto de estos trabajadores, como los pierden, la desigualdad dentro de esa firma se comprime. Todo esto ocurre de forma endógena, producto de que la firma cambió la composición. Pero, bueno, como pueden ver, en el fondo la parte between cambia mucho más que la parte within. Los efectos within no son tan grandes como los efectos between. Ok, déjenme terminar. Tenemos un par de cosas de aplicaciones. Una tiene que ver con política industrial en este contexto. El modelo es bien bueno para pensar en esto porque tiene toda la estructura de production networks y al mismo tiempo esta imperfección de mercado. Y por otro lado, otra aplicación interesante es pensar en propagación de políticas de salario mínimo a través del production network. Creemos que esto es interesante porque en el fondo hay muchos estudios que estudian la exposición directa de las firmas a salario mínimo, pero no la indirecta a través de Production Network. Y dado que en los datos vemos que hay Positive Assortative Matching en Productivity, el salario mínimo aquí se podría amplificar, porque en el fondo si yo compro de proveedores que también tienen un salario mínimo que es binding, en el fondo mover ese salario mínimo me va a afectar mucho más que firmas que no tienen proveedores que tienen salario mínimo binding. Entonces, tomar esas cosas, esos efectos indirectos en cuenta puede cambiar un poco cuáles son las predicciones de distintas políticas de salario mínimo. Déjenme terminar. En el fondo, lo que queremos hacer con este paper es mostrar que con poder de mercado de las firmas sobre los trabajadores, las firmas pueden afectar la distribución de salario a través de los linkages que tienen con otras firmas. Mostramos esto en 3 steps. Primero, con una teoría de competencia imperfecta del mercado laboral con Production Networks. Segundo, estimando este modelo usando datos de employer-employee y firm-to-firm. Y ahí mostramos una nueva forma de estimar la elasticidad de sustitución entre trabajo y proveedores. Y tercero, un contrafactual donde mostramos que la desigualdad de los networks que tienen las firmas están relacionados positivamente con la desigualdad de salario que tienen los trabajadores. Y eso ocurre tanto entre firmas como dentro de firmas a través de trabajadores. Y que la desigualdad en matchear con proveedores pareciera ser cuantitativamente más importante que matchear con consumidores. Y en el fondo la relevancia de este matching entre firmas en el mercado de insumos para desigualdad de salario es importante y creemos que puede ser útil para pensar otro tipo de preguntas como adopción de robots, salario mínimo como decía antes y también preguntas como subcontratación. Muy bien. Gracias, Federico. Tenemos Álvaro García quería hacer una pregunta. Todavía tenemos tiempo. Adelante, Álvaro. A ver. Álvaro. Lo perdimos. Lo perdimos, Álvaro. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta. A mí me quedó dando vuelta esto de los costos fijos. Pero espérate, acá está Alejandro, tiene una pregunta, déjame mutearlo. Mi pregunta es, para recordar un poquito, ¿la elasticidad de sustitución de los trabajadores es la misma para todos? Si me recuerdo. Sí. Ya, y eso te va. Sí. Y eso no es, ¿cómo se llama? Hemos estado trabajando en hacer que esto sea heterogéneo para distintos tipos de trabajadores, que varíe con habilidad, por ejemplo. Pero hay un par de temas técnicos de cómo incluir eso en el modelo. Pero
porque lo que es interesante en la literatura de, efectivamente, sobre todo para alguna adopción de nuevo capital tecnológico, son distintos para distintos trabajadores y eso te puede llevar a que para algunos sea complementario y para otros sustituto. Y de Bueno, hecho, como no es tan... De hecho, la parte más difícil de estimar de usado. No, pero eso de... Lo otro y la o segunda. sea, en la literatura se ha estudiado harto la complementariedad entre capital y skills. El problema no es estudiar eso en aislado, sino estudiarlo con production networks. Hay un par de dificultades técnicas de cómo estimar estos distintos parámetros cuando la elasticidad de sustitución depende de skills. Pero estoy de acuerdo, eso es un tema importante y hemos tratado de empujarlo y estamos trabajando en eso. Y una pregunta ahí, ¿Puedo preguntar ahora sí? más. ¿No es más capital que insumos? ¿Por qué es por algo de... Uno pensaría que la sustitución o... Es verdad que son por insumos, pero los insumos uno tiende a pensar de que cuando yo compro un televisor, en vez de hacerlo, lo compro al lado. Si estoy vendiendo computadores y mi parte era vender computadores a la CPU y no la pantalla, la compro y la vendo. El punto ahí es como que de alguna forma uno compra bundles de trabajadores. Cuando uno compra insumos, es un poquito distinto a eso. ¿Por qué crees que es más importante en insumo que en capital? Es como que la adopción del capital más que en la adopción del insumo. Eso es como la pregunta más de No, fondo. Al final en el modelo no hay, o sea, es capital, pues, ¿no? Sí, yo sé que... claro, entonces no hay nada distinto entre insumo y capital. En el fondo, conceptualmente, esos dos tipos de insumos son iguales. La única diferencia que tú podrías pensar es como la tasa de depreciación que tienen esos distintos insumos. Pero en Pero, términos económicos más fundamentales es lo mismo, en el sentido que eso es un output de otra firma. Entonces, en ese sentido, el modelo es como general para poder pensar también en capital. Y también hay una cosa que tengo que admitir, que en los datos algunas de estas relaciones van a ser relaciones de capital también. Van a haber empresas que van a estar vendiéndole capital, bienes de capital a otras empresas y eso también va a estar capturado en estos datos. Entonces, por eso hacer la distinción también entre bienes de capital y no capital, tanto en los datos como en la teoría, es un poco tricky. Tenemos otra pregunta de Álvaro García. Adelante, Álvaro. Sí, ahora se escucha, ¿no? Sí, se escucha, dale. Perfecto. Esto tal vez es como de aclaración y puede ser respuesta súper corta. Acá, creo que lo que yo entiendo es que hay como una red de producción y hay una red como de demanda, ¿no? Entonces, en la red de producción, eso afecta a la productividad que tienen las empresas y la red de demanda, lo que yo pensaría, no sé si no me quedó muy claro si en modelos eso se ve, es que debería haber como markups heterogéneos. Entonces, si fuera así, lo que no me queda muy claro es si uno podría descomponer el resultado que tú tienes como de random matching en términos de cuál es el mecanismo que te genera esta cosa, porque acá como que estás apagando el mecanismo y dices, mira, cuando apagamos este mecanismo, entonces cae mucho la desigualdad, etcétera. Pero lo que no me queda muy claro es si uno puede ocupar el modelo para distinguir entre esas dos o tal vez otros mecanismos que están en el modelo. Bueno, el modelo en el fondo del Production Network es como depende de dónde lo miréis, ¿no? O sea, si lo miráis desde el punto de vista del comprador es un problema de producción, pues si lo miráis desde el punto de vista del vendedor es un problema de demanda. Entonces esos dos problemas son el mismo problema, pero depende de dónde lo miréis. Y los dos obviamente son parte del modelo y aquí se toman en cuenta en el fondo todas las relaciones indirectas que estas firmas tienen a través de todas las redes que hay en la firma, en la economía. Pero dicho eso, hay una cosa interesante, es que aquí los markups y los markdowns son constantes, o sea, son los mismos a través de firmas, fruto de que primero no hay interacción estratégica entre las firmas y segundo, las elasticidades de sustituciones son las mismas entre las firmas. Entonces, eso hace que no haya markups que sean heterogéneos. Entonces, eso no juega ningún rol en el contrafactual. Pero lo que sí es interesante es que el markdown, la magnitud del markdown es distinta a la magnitud del markup. Y esa diferencia entre esas dos distorsiones hace que en la economía en el agregado haya un welfare loss de esas distorsiones. Y de hecho, entonces cuando tienes el random matching, básicamente lo que estás haciendo es apagar como que apagas un componente importante de la productividad de las empresas que es específica al match.
Entonces, como por ahí viene, Claro, o parece sea, que por para ahí alguna podría venir empresa, el para alguna mecanismo. empresa se lo apago y para otra empresa se lo prendo, porque en el contrafactual Exacto, va a le dan haber empresas mejores, poco productivas sí. que ahora van a tener acceso a mucho mejores empresas proveedores, por ejemplo. Entonces, ese es Pero el ojo, mecanismo, que en que el fondo condicional, se machean, o sea, cambian la heterogeneidad de los matches y eso te genera que, claro, que puedan contratar trabajadores distintos. O sea, claro. Pero ojo que en el contrafactual igual sigue habiendo markdown y markups. O sea, yo permito que estas firmas se macheen de forma distinta, pero una vez que se machean, igual están sujetos a competencia monopolística. Entonces, igual va a haber un markup que le cobra el exacto, pero no es vendedor. heterogéneo. Claro, la heterogeneidad se reduce. Sí. Gracias. Muy bien, tenemos una última pregunta, Federico, de Guillermo Larraín. Guillermo, ¿nos escuchas? Guillermo, parece que nos demoramos mucho. Saltado, no sé si el problema soy yo o usted. Ahora te Oye, escuchamos. súper interesante, difícil encontrar, pero te quiero preguntar por dos aplicaciones como de política pública. Una, ¿cómo en la práctica intuyes que es esta randomización de los proveedores? A mí cuando tú lo estabas poniendo me pareció de que lo que estabas básicamente diciendo es que hay problemas de competencia en el mercado de los proveedores. Te pregunto, ¿va por ahí tu intuición o va por otro lado? ¿Me se oye? Sí. Es una buena pregunta. O sea, hay como dos formas de pensar este problema. Uno es que hay fricciones en el mercado de insumos intermedios que son tecnológicas, que puede ser, por ejemplo, lo que decía Alejandro, de distancia, ¿no? Que en el fondo es difícil que si yo estoy en Santiago pueda tener un proveedor bacán que está en Punta Arenas. En el fondo esas son distancias, en el fondo esas son fricciones que son difíciles de superar. Y por otro lado, pueden haber imperfecciones en el mercado, que incluso condicional en la distancia, algunas firmas tengan ventajas, qué sé yo, informacionales, o otro tipo de fricciones que impidan que el matching sea de la forma más eficiente posible. En el contrafactual, no, obviamente no estamos haciendo ninguna distinción entre estos dos tipos de problemas, pero yo creo que para allá va un poco esta literatura y para allá también nosotros estamos interesados en empujar esto, tratar de entender un poco qué es lo que explica que haya tanta heterogeneidad en el matching entre firmas y si es que hay algo que la política pública puede hacer. Un poco la motivación que yo decía antes era que el pensamiento en círculos de organizaciones internacionales es que esto es algo que sí se puede manipular, o sea, que en el fondo si tú haces ferias, ayuda a que empresas chicas, pymes puedan venderle a empresas más productivas, etcétera, ese tipo de intervenciones sí tienen efecto y mejoran la capacidad de demanda que tienen esas firmas, mejoran la productividad de esas firmas, etcétera. Entonces, hay alguna parte de eso que tiene que ver con imperfecciones en el mercado que sí quizás se pueden superar, pero yo creo que no hay una buena claridad sobre cuánto de esto es tecnológico y cuánto de esto es un problema de diseño de mercado. Muy bien. Guillermo, ¿alguna reacción final o ya estamos? No te veo. Bien, gracias Federico. De hecho, se nos pasó la hora, ya estamos casi en las 3:15. Oye, bueno, te agradezco mucho haber venido a presentar. Es que era una pregunta doble. La segunda pata Eso, tenía dale. que ver. Bueno. Ya, ok. Dale, Guillermo. Dale. Te perdemos. Esto de las cadenas de producción. No, yo la pregunta de Federico Correo. Ya. Lamentablemente parece que tenemos problemas de conexión, Houston. Oye, te agradezco mucho, Federico. Gracias a ustedes. Súper interesante. Vamos entonces a dejarlo hasta acá y bueno, eventualmente alguien le puede escribir a Federico para comunicarse. Ahora es más fácil porque estamos todos disponibles para conversar vía videoconferencia, así que tan lejos no estamos. Ya, pues que le vaya muy bien. Gracias a todos los asistentes. Tuvimos más de 20 personas asistentes. No sé si no llegaste a enterarte tú, Federico, digamos, pero es así, digamos, uno no se da cuenta cuánta gente hay en la sala. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que le vaya bien. Chau.